Hare Krishna, buenas tardes a todos, devotos de Krishna, seguidores de Krishna, de la filosofía Vedanta Vaishnava y también seguidores de los que les gusta estudiar, ¿verdad?, las filosofías del Oriente, los movimientos, la filosofía y los movimientos de religiones y filosóficas espirituales del Oriente, la India, la cultura védica de la India, etc. Su servidor, Horacio Francisco Arganis Juárez, voy a quitar mi capucha de Jedi hablando del tema que vamos a hablar hoy. Los que no me conocen, tengo doctorado en filosofía de la historia, aplicada a la cultura y religión de la India y filosofía de la India, por parte de la Universidad Internacional Euroamericana, que fue un consorcio de muchas universidades de tanto España como Europa, España y Latinoamérica, y licenciado por la UADC en letras españolas, graduado por promedio, con la medalla, recibir la medalla de honor al mérito universitario, como el alumno de mejor promedio en la Facultad de Ciencias, Educación y Humanidades de la UADC, Universidad Autónoma de Coahuila, máster en Teología Vaishnava con la tesis ¿Cuál es la antigüedad del Srimad Bhagavatam?, de literatura clásica de la India, teniendo como sinodales al doctor Francisco Esquivel. En fin, mi doctorado también, la tesis, una revisión histórica de la antigua cultura y religión de la India, teniendo como sinodales al doctor Jaime Torres Mendoza, de la Facultad catedrático de la Facultad de Ciencias, Educación y Humanidades en Letras, y también el doctor Francisco Esquivel, también de la UADC, con doctorado y postdoctorado, y fundador del Instituto de Estudios Filosóficos el área de su doctorado es en Ciencias Química Orgánica, y aparte su postdoctorado también, y aparte en área de filosofía. Era una persona muy experta en filosofía. Y el doctor Jesús Santos Hernández, ¿verdad?, que fue el máximo rector de la facultad de Universidad Internacional Americana, que recibió muchos galardones y sobre todo también doctorado, y especialista en criminología y en filosofía, teología védica de la India, vaishnavismo, en fin. El tema que me concierne ahora es un tema importante, dado que, como este volantito, este folleto que editamos, muy interesante, del doctor Howard Resnick, dice, muy interesante, aquí se habla, ¿no?, citando el diccionario de Abhagano, es uno de los grandes diccionarios de filosofía, que el Vedanta es uno de los grandes sistemas filosóficos de la India, reconocido. Abhagano es uno de los más eminentes eruditos. Su diccionario de filosofía es de los más citados en el ámbito académico, y también Farreter Mora, lo mismo, dice que hay muchas escuelas del Vedanta, especialmente basadas en el Vedanta Sutra de Badarayana Vyasa. Y una filosofía como el Vedanta, y que aparte, justifica o defiende una teología. O sea, vamos a hablar en términos de teología por esto. En el occidente se clasifica la filosofía específicamente cuando se separa de lo espiritual, con los griegos, con el puro pensamiento inductivo y deductivo y razonamiento de los griegos, sin, digamos, tener que ver con la religión, o así lo maneja, digamos, la lectura de tipo jacobina, materialista, muy en boga en el siglo XIX. Pero que eso es filosofía, que yo especulo sin la ayuda de otra herramienta más que mi propia razón, por mí mismo.
O sea que en lugar de cruzar el océano en un barco que me ayude, que me den ayuda para cruzarlo, me quiero a puro nado echármelo yo. Es el conocimiento empírico. La teología en el occidente, aunque viene originalmente de Oriente, todas las enseñanzas, aunque también la filosofía empezó no en la Grecia occidental, sino en la Grecia oriental, pero bueno, es otro tema que podemos hablar, como dijo Chitrak, el profesor Chitrak es filósofo muy brillante. Pero aquí el tema que vamos a hablar es que la teología, especialmente el judaísmo, el cristianismo, aunque es una filosofía, un sistema filosófico, utiliza como base la revelación que da el Ser Supremo. Porque el judaísmo, como el islam, como también el cristianismo y también la doctrina védica, especialmente el vaisnavismo y toda la filosofía védica o Vedanta, es teísta, especialmente teísta, el vaisnavismo sobre todo teísta. ¿Qué significa esto? Que un Dios personal, un ser supremo, que hizo todo el cosmos, que es omnisciente, omnisapiente, que creó este cosmos en el que vivimos, el planeta y todo, da conocimiento al ser humano. O sea, el ser humano para que él pueda tener herramientas para conocer más allá. Y por lo tanto la teología utiliza como base los textos sagrados como fuente de corroboración. Los cristianos, obviamente, el Nuevo Testamento y Viejo Testamento. Los, ¿cómo se llama? Judíos o hebreos utilizan la Torah y los Talmud. La Torah es el Antiguo Testamento y los antiguos, la ley, ¿verdad? Y lo que es las Talmud, los textos Talmud de los grandes sabios rabáis o rabinos. Sus santos rabinos, sus sabios rabinos. Y ¿cómo se llama? El Islam utiliza el Santo Corán y que son muy filósofos. De hecho, quienes rescataron la filosofía europea griega en por la influencia que había quedado de la oscuridad, en el olvido, en la época medieval, fueron precisamente los árabes, ¿sí? Muchos filósofos y astrónomos fueron árabes y musulmanes. Eran grandes sabios también, matemáticos, que fueron a rescatar mucho de otras culturas. Eran eruditos y ellos rescataron los textos clásicos de los griegos, de Fabio Josefo también, del historiador judío. Ellos rescataron el conocimiento clásico griego, lo rescataron, lo preservaron, porque en la Edad Media eso era el diablo, ya tenían la revelación, no necesitaban otra cosa. Bueno, entonces aquí el punto que en un sentido la filosofía vedanta es una filosofía que también tiene una base teológica porque reconoce los límites epistémicos del hombre. Vamos a hablar primero por allí. ¿Cuáles son los límites epistémicos? Vamos a hablar de la filosofía vedanta específicamente, que el hombre tiene 4 defectos, el hombre como tal, el ser humano. Brahma, Pramada, Vipralisa, Karnapatava. Brahma, cometer errores. Pramada, caer en ilusión. Vipralisa, sentidos la tendencia a engañar. Y Karnapatava, caer en ilusión. Brahma, es no Brahma, no, Brahma es cometer errores. Brahma, Vipralisa. Pramada, caer en ilusión, caer en una alucinación. Vipralisa, tendencia a engañar. Y Karnapatava, sentidos imperfectos. Los sentidos son imperfectos. Aunque está muy de moda ahorita el empirismo, que es la base de la filosofía del materialismo y de la ciencia empírica, son imperfectos los sentidos. O sea, sí se puede conocer la realidad física dentro de un rango bajo límites que nos permita los sentidos acceder. Eso es estudiado en lo que se llama en la filosofía la epistemología. Algo que les molesta mucho a los empiristas que se hable. Esto les crea mucha alergia, les da mucha alergia, sí, los pone muy angustia, mucha ansiedad, les crea mucha fobia incluso hablar de epistemología. Y sobre todo los filósofos de la ciencia como Karl Popper se han dedicado a estudiar esto, pero antes de eso los errores de la percepción, de los sentidos.
Entonces, esto es un tema interesantísimo que ya fue discutido antes por la filosofía Vedanta, que ellos reconocen que nuestros sentidos son imperfectos, no somos omniscientes del ser humano. Entonces, lo que podemos abarcar con el método empírico es muy pequeñito, muy limitado. Mismo con radiotelescopio, los vemos con nuestros ojos imperfectos, en fin, es un tema interesante. Por eso la filosofía Vedanta acepta que tiene que recibir información, acepta los Vedas, la sabiduría védica, porque tiene conocimiento científico. Ahorita vamos a hablar un poquito más qué tipo de conocimiento que apenas la ciencia está descubriendo con tecnología muy avanzada. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, entonces, pero el razonamiento, la lógica, las otras pruebas, que son varias, ¿verdad? Pratyaksa, el empirismo, Anumana, la lógica, ¿verdad? Aitija, la historia, en fin, todo, hay varios tipos de pruebas, aunque, bueno, que es esta sabiduría. Bueno, el tema que voy a hablar aquí acerca de lo que voy a cuestionar son unas declaraciones, unas aserciones hechas por ciertas ideas, ideologías, en el sentido, digamos, que implican cosmogónicas, que es un concepto, unas palabras, podemos decirle. Es que la palabra ideas tiene también mucho significado en la filosofía, ¿saben? El mundo de las ideas de Platón, o sea, de las entidades, las nómadas o las entidades ontológicas espirituales. En este caso vamos a hablar de, pues darle una nomenclatura cuando la gente inventa, digamos, hipótesis. Vamos a decir que son hipótesis, pero hipótesis, digamos, unas hipótesis que crean una serie de conceptos y crean doctrinas basadas en una serie de conceptos. Bueno, este tipo de doctrina, vamos a hablar de doctrina, pensamiento, vamos a hablarle como un pensamiento, declaraciones de un pensamiento, un pensamiento, un punto de vista de pensamiento, opiniones de cierto pensamiento que se está poniendo de moda ahorita, se ha puesto de moda por canales que son que por una es bueno porque admiten la apertura de perdido, ¿no? No nada más puro pues, los modelos materialistas, reduccionistas, darwinistas, no, sino que permite por lo menos abren un poquito ir más allá de ese pequeño límite, ¿verdad? Digamos de esas doctrinas en el buen sentido de la palabra, porque son cosas que podemos hablar una clase que son hipótesis como la teoría evolutiva, esa hipótesis de la teoría evolutiva darwiniana y no darwiniana, hipótesis así de ese tipo, que son meramente naturalistas, materialistas, ¿no? Que excluyen por completo a Dios, bueno, a la metafísica, ¿no? A los aspectos como el alma, Dios, la intervención de seres divinos, seres superiores al hombre, que le dieron conocimiento, que son creaciones del siglo de las luces, ¿no? Y por el siglo XIX empiezan con cuando empezó el discurso jacobino, el discurso, digamos, cuando el materialismo, ¿verdad? Sí, histórico, el materialismo dialéctico, el positivismo lógico, que ¿cómo se llama? Que es la filosofía de la ciencia todavía, el agnosticismo, que por lo menos reconoce que no pueden refutar la existencia de Dios, las entes metafísicos como el alma, pero que es un campo que no es para la ciencia y que no tiene cabido, no se debe discutir en la ciencia, se saca de la ciencia. Y entonces entra la fe personal, esa es la filosofía de la ciencia actual, no es una ciencia jacobina como el cientificismo ateo. Bueno, para los que estudiamos filosofía, le estamos informando esto. Sin embargo, digamos que inventan esas doctrinas filosóficas que también tienen una serie de críticas muy estimulantes, ha recibido a través de los años y actualmente también, que podemos dar una clase de todos los problemas que enfrenta, ¿no? Las incógnitas que tiene, o sea, desde el mismo origen de la obra de Darwin hay capítulo entero de las objeciones a la teoría y vienen todas las objeciones y que hasta la fecha no se han podido cubrir. Pero bueno, no es el tema. Yo estoy hablando de que, por lo tanto, ya cuando entramos en cuestiones cosmogónicas, de cómo es el origen del hombre, por qué estamos aquí, la existencia de sí, qué es el yo, qué es el ser, entramos en una pura metafísica, una filosofía primaria, ¿sí?
que es el tema de la filosofía. Ya no estamos hablando de términos de ciencia empírica demostrables, son filosofía de la ciencia, son temas de filosofía primaria, metafísica. Bueno, pero esa teoría es una corriente de pensamiento que se ha puesto de moda por canales de divulgación científica como es History Channel y también canales que estudian el fenómeno UFO o objetos voladores no identificados, ovnis, y contactos extraterrestres, que cada día se están aceptando más y más, al grado que el año pasado ya el Pentágono, abiertamente el ejército americano, dio una aclaración de que existen, de que hay naves que tienen características que no, y que no nada más Estados Unidos, también lo están reportando otras potencias. Francia tiene un dedicado equipo a investigar muy seriamente, que trabajan muy seriamente a investigar esto. En otros países como Perú también tienen agencias dedicadas a investigar esto, y Estados Unidos también. De hecho, en la página del FBI, ahorita dice mi hija que ya no, ella se metió a la página, yo no tenía acceso, pero ella sí se metió, pero he visto documentales que sacan ahí de que aceptan que incluso el caso Roswell fue cierto, aunque ya dice que ya no se puede accesar, ya cerraron el acceso. Hubo un tiempo que estuvo allí, ¿no? Salió en varios programas, que estaba la página, que decían que sí, que una nave de orígenes desconocidos cayó con ciertos pilotos también de origen desconocido, lo que dicen. Y ya el Pentágono dijo que sí, que hay unas naves, hay unos fenómenos ahí de naves muy especiales que no se pueden explicar, que hacen tecnología muy superior a la conocida por el ser humano hasta la fecha, y que dan varias opciones, una que puede ser extraterrestre, otras que sean drones manejados por alguna otra, una secreta, alguna otra potencia que no los ha declarado, pero todos reportan el mismo fenómeno. Y bueno, hay un grupo en Estados Unidos, MUFON, que se dedica a investigar con muchos científicos, físicos y otros científicos. Lo mismo el Journal para Investigación Científica, ¿verdad? Que se edita en una universidad muy famosa de Estados Unidos, que es Princeton, no me acuerdo ahorita. Estudian eso, abiertamente se ponen esos fenómenos anómalos, se llaman fenómenos anómalos. Bueno, pero esto ha dado a que ahorita unos canales como History Channel manejen mucho un pensamiento que se llama, le llaman así la teoría de antiguos astronautas o antiguos aliens ancestrales. Y hay un punto en que yo os digo que tienen todo el derecho a investigar y a abrir esos campos. Son buenos como experimento para abrir un poquito la reja, ¿verdad? Salir de los límites del puro empirismo materialista, de ir más allá, ¿verdad? Ir un poquito de esos modelos darwinianos y modelos así reduccionistas muy fanáticamente defendidos por los filósofos, los ideólogos de esas teorías. Pero aquí es un tema que sí concierne con la filosofía médica, un tema que hacen en esos canales. Y primero una cosa que proponen es que el teísmo habla que el conocimiento sagrado, cualquier cosa, fue recibido por el Ser Supremo directamente, no un alien, no. Sí un alien, pero supremo creador de este universo, y dio conocimiento sagrado revelado, se le llama, en la forma que se puso en escritos, ¿verdad? Como la Biblia, el Corán, los Vedas, los textos sagrados védicos, fueron recibidos así para el ser humano, de esos seres superiores, del ser superior, que no era un simple ser más del cosmos, como lo hacía, no, sino el mero creador, que es más allá del cosmos, o sea, más allá del universo, porque lo creó, o sea, es trascendental. Sí, que dio esta información para que el ser humano pueda elevarse espiritualmente y pueda regresar a su mundo original, llegar a trascender este mundo de muerte, ¿no? Y llegar al mundo de ser supremo. Ahora bien, a una realidad, como dice Krishna, que existe otra naturaleza, parasta mahatuva vanyo vyakto vyakta sanatana yasa sarve subhuta sunasya vinasyati, que hay otra naturaleza, otra naturaleza que es eterna y trascendental, este mundo material y manifiesto y no manifiesto. Cuando este mundo es destruido, se permanece como es. Y en los Vedas habla que hay muchos universos creados por el Ser Supremo dentro de este mundo, esta creación cósmica del mundo material. El Ser Supremo Mahavishnu, en la forma de Mahavishnu, con su respiración en su sueño místico, crea miles de universos que duran lo que más o menos dice la astronomía moderna, los universos, y luego vuelven a entrar en su cuerpo, salen y entran en su cuerpo. Teorías muy parecidas a algunas concepciones cosmológicas. Bueno,
Entonces, pero más allá de ese mundo, muchos universos está, ¿verdad?, el mundo trascendental, donde están los planetas Vaikunta, donde muere el Ser Supremo. Es la información védica. Y hablan distancias, cálculos de distancias así. Bueno, es muy interesante esto. Pero el punto aquí que estoy hablando es que según esta teoría, dice que quien dio el conocimiento ese de las religiones fueron invenciones de aliens que ayudaron a la humanidad a superarse. Bueno, ayudaron o crearon a la humanidad, no el Ser Supremo, no es el creador del Ser Supremo, sino que estos seres aliens, no el Ser Supremo, porque ese Ser Supremo no existe, sino en realidad son aliens que hicieron un experimento. Y la primera cosa, bueno, vamos a decirle a todos ustedes que eso es una provocación muy grande contra el teísmo, es un ataque abierto, o sea, porque si eso es cierto, ellos dicen, acabaremos con las concesiones religiosas, o sea, como diciendo que el Ser Supremo nunca es el conocimiento, y la gente que de una otra manera, los filósofos vedantas como nosotros, vedanticos que seguimos a Krishna, los cristianos, los judíos, todos, están siendo nada más, somos el juego de manipulados, o somos el producto de un engaño hecho por un alien. Ahorita vamos a hablar de razones que dan ellos. Y es muy provocativo eso, que digan eso. Y como lo pasan en la televisión, bueno, es una cosa. Otro concepto que ellos dan, que vamos a cuestionar, es bueno que ellos hablan, bueno, otro concepto también que dicen que el ser humano, para unirlo al darwinismo, vinieron unos aliens muy urgidos, los astronautas, de necesidad de estar lejos de su hogar y su esposa, y vieron a las Lucis, a las chimpancés Lucis, que son chimpancés, ya se comprobó, eso no son homínidos, son chimpancés. La vieron, se enamoraron de ellas, porque como el planeta Los Simios, la película parece, y la urgencia los llevó a tener hijos con ellas. Así como dieron origen al hombre como somos, no sé, con eso. Luego, le dieron tecnología e información para que mejorara, le enseñaron el fuego. Y otro concepto ya más, o sea, y la religión se las dieron para que no se destruyan entre ellos, tengan un código moral. Y otra concepción es, además, para tenerlo controlado, manipulado al pobre ser humano. Bueno, y luego el siguiente paso es que los avatars, o sea, las avataras, las encarnaciones, los avataras, no avatar, no, avataras, ese sánscrito, que significa las encarnaciones. Avatar significa aquel que cruza del mundo espiritual. Cuando una encarnación de Dios, por ejemplo, Krishna, Buda, Jesucristo, que es un Satyavesh avatar, cuando vienen esos avatars a la tierra, que manifiestan poderes divinos y enseñan los principios del Dharma, de la religión, sabiduría espiritual, esos seres que han movido la fe de billones de personas a través de la historia por milenios. Krishna, ¿verdad? La historia oficial lo pone en el 9 a.C., evidencias de la arqueoastronomía y otras evidencias arqueológicas y otros estudios muestran que Krishna vivió en el 3000 a.C., ¿no? O sea, es la época en que vivió Krishna, más o menos, 3075 a.C. al 3040, 3165 al 3040 a.C., de acuerdo a los últimos estudios hechos por Narahari Shah y el doctor Richard Thompson, de la arqueoastronomía, del Mahabharata y otros textos antiguos. Y con los métodos software se puede investigar eso. Y los almanaques Panchanga de la India, los almanaques Suryasiddhanta y todo, el Aryabhatiya de Aryabhata también apoya esto, que fue un científico. Bueno, que el señor Buda, que también no vivió en el 600 de Cristo, de acuerdo a las mismas crónicas budistas y los mapas estelares de su nacimiento, vivió por más o menos en el 1800 a.C. Como dice Iba Osame, 2000 años después de Kali Yuga, que empezó Kali Yuga, en el año 3102 a.C., el 18 de febrero, que fue la entrada de Kali Yuga, de acuerdo a los estudios arqueoastronómicos, de Airavata, Varahamihira, Vidagarga, Kalhana, y todos los sabios védicos y los panchangas de la India, y lo ha corroborado la arqueoastronomía actual, la astronomía matemática. Bueno, Buda vivió en ese tiempo. Buda, que fue un ser súper especial. Todos ellos son creaciones de los aliens, son híbridos hechos que agarraron a las mamás de Devaki, agarraron a Krishna, a Madre María, a la Santa Madre María y a Madre Maya, y la embarazaron los aliens para niños superpoderosos híbridos que fueron los que crearon las religiones, para tener sometido al pobre hombre
así, ¿no? Bueno, entonces estas declaraciones, ese pensamiento, el problema con esas declaraciones es que como salen en la televisión y salen en programas de televisión, y hay programas, digamos, bastante serios de investigación de UFO, yo no voy a decir que no existe el fenómeno cuando hay tanta evidencia ya, ¿no? Como para negarlo, yo creo que sería una persona muy, no tener ojos, o sea, ser muy demasiado cerrado en la mente, como pasa a esas personas que no, pues no sé, están en una caverna, una cueva, en una torre de marfil, en una gran caverna, como dijo Platón y también Francis Bacon, el ídolos specus, el ídolo de la caverna, ¿no? De negar esto, ¿no? Pero bueno, no voy a hablar de ellos, ahorita no es el tema que concierne este análisis. Me refiero a que los crearon para tener manipulado al hombre. Bueno, estas ideas bastante provocativas al pensamiento teológico y filosófico de todas las religiones que están guiando la vida de tantas personas, pues es muy perturbador, o sea, es bastante agresivo, o sea, es unas declaraciones muy provocadoras, muy, ¿me entienden? Que el problema es como salen en televisión y en programas de fantasía como los Expedientes X, en películas de fantasía, que no voy a decir darle tanta propaganda, pues son fantasía absoluta, salen estas cosas, ¿no? De vírgenes que tienen hijos por los aliens, y acá cosas así que, yo no digo que no sea posible, como una posibilidad, ¿verdad? La gente raptada que hablan de esto. Hay un doctor muy famoso de Harvard que era psiquiatra. Este doctor, se me está yendo su apellido, este doctor de Harvard, que estudió a la gente aducida, fue el primero en hacer investigaciones científicas sobre esto, y casualmente lo atropellaron, ¿no? Así fue como partió de este mundo. Max, sí, psiquiatra. El Max, el doctor Max, ¿no? John E. Max, sí, ajá, que aportó credibilidad a las abducciones, John E. Max. Qué pena, porque qué casualidad que se murió, ¿no? John Edward Mack, sí, que fue a la investigación de los extraterrestres, sí, bueno. Él estudió casos de abducciones y es muy interesante lo que llegó a decir, la verdad, lo que investigó él. Bueno, hay serios trabajos muy serios, MUFON también han hecho estudios muy científicos de quitar la paja del grano, porque hay mucha paja en todo eso, ¿verdad? Pero quiero decirles que ese pensamiento de los antiguos astronautas, bueno, para empezar yo voy a pedir a todos que tengamos, hacer un esfuerzo extraordinario de tratar de ser neutrales, de abordarlo por el cuestionamiento que están haciendo, aunque sabemos que, que no se rían, por favor, sí, que yo hago un esfuerzo extraordinario de no reírme de eso, sino verlo como una oportunidad de hacer un análisis, de cuestionarlo como debe ser una postura filosófica, que hay una filosofía, cuando encuentra un reto filosófico, lo analiza para ver y tratar de hacer un discernimiento, discriminar entre lo correcto e incorrecto, y ver porque está poniendo en jaque, imagina que Krishna es un alien, así hecho por alguien para manipularlo en este caso a los pobres hindúes, a los seguidores o Cristo o Buda, o sea, bueno, vamos a ver. O sea, para empezar, no se rían por favor de esto, vamos a tener un poquito de un sobreextremo extraordinario de no reírnos, de tratar de verlo con un poquito de abordarlo de una manera filosófica, neutral, filosófica y científica, más que todo filosófica, porque eso entra en el campo de los pensamientos, no porque las ciencias duras como la matemática, astronomía, física, todavía eso no le dan la más mínima credibilidad. ¿Sí me explico? Lo ven como sincero credibilidad, eso frente es una cosa que no tiene espacio en el ámbito académico. Y la historia religiosa, bueno, yo sabía de antropólogos, tengo un amigo, un devoto, que es antropólogo de la ENA, Escuela Nacional de Antropología de México,
que dice que han hecho tesis investigando esas como parte de lo que es el moderno folclore, las modernas mitologías que existen, en el buen sentido de la palabra, no de que no exista un fenómeno, existe un fenómeno que se está estudiando, hay instituciones serias, ha habido simposios en Estados Unidos por gente como Carl Sagan, que siempre estaba tirando y encubriendo este fenómeno porque trabajaba para NASA. Obviamente que por seguridad nacional, ahorita ya está más abierto todo, pero me refiero a que hicieron simposios, o sea, hay un fenómeno, no es un cuento eso, está muy en serio. El proyecto Libro Azul y toda la idea es tratar de no hablar de eso, pero está el fenómeno que ya lo aceptan, se acepta cada vez más, pero yo me refiero a esto, fenómeno hay fenómenos de adopción, hay fenómenos de personas según esto que han sido embarazadas por eso y luego le quitan el bebé. Hay una serie de investigaciones de gente muy seria que se ha tomado el esfuerzo de investigar seriamente esto. Pero ahora imagínense, pero ya lo otro de que antiguos astronautas crean religión y todo eso es muy provocativo. Y a la vez puede provocar ira como provocar mucha risa y burla porque ironía, ¿verdad? Pero vamos a tratar de hacer un esfuerzo sobre extraordinario por no reírnos. Yo les pido a todos que ni enojarse, o sea, que tratemos de ser filósofos. Los filósofos vedatas son neutrales, son objetivos, tratan de ver qué pone esto, ¿verdad? Bueno, aquí hay varias cosas bien interesantes. Vamos a ver primero que todo que no existe Dios, sino que Dios realmente es alguien más, como tantos seres tan inmortales de este universo, que creó la religión para que los seres humanos sean idiotizados y controlados. Bueno, vamos a ver este concepto. Es interesante que no es nada nuevo este concepto. Es otra forma, por ejemplo, al teísmo siempre se le ha atacado, ¿verdad? Así, ¿verdad? Desde en el siglo XIX muchas teorías de este tipo aparecieron, pero ya no de aliens, sino que eran producto. Vamos a ver, por ejemplo, el marxismo decía que era producto del capitalismo, que eran los capitalistas, que era una religión para tener al hombre controlado y manipulado, etc. La realidad que es que muchas asociaciones que eran capitalistas, como sociedades agrafas, que vivían en bien común, más comunistas que es, tenían religión. En la URSS, con todo este tema comunista y contraataque, la gente siguió siendo religiosa hasta la fecha. Ahorita es donde hay mucha religión, y no nada más eso, sino que los que no se volvía la religión, el comunismo, religión secular. O sea, no, por eso los neomarxistas como Schaffer establecen que es necesario que el marxismo tiene que permitir ya la religión, porque es una necesidad del ser humano espiritual, es una necesidad espiritual. Fuera, está mal, ¿no? Otra tesis parecida a los naturalistas, que todo surgió por la necesidad y la ley de selección natural. Para sobrevivencia el hombre usó la religión como modelos de necesidades de los seres humanos para sobrevivir con una ética, una moral y mejor organizarse en la sociedad. Otra vez es la teoría darwiniana, pero aparte que está en crisis la teoría por muchas cosas, la teoría darwiniana y neodarwiniana está en crisis en muchas cosas. Los científicos especialistas saben que hay muchas lagunas, que es una hipótesis. No pasa la prueba tampoco. No se sabe, por eso los es que ese tema no se puede abarcar, no se sabe todavía. El otro tema, por ejemplo, desde el punto de vista de la psicología, Freud sacó la hipótesis que la religión, unos hijos de un clan se comieron al papá, que están hartos de su papá por ser tirano el papá y se lo comieron. Y así que por la culpabilidad que era una idea del Dios Padre. Bueno, es una teoría. Hay otra teoría también, otro que sacó otra teoría Dupuy, se llamaba algo así, que en realidad era un mito al culto al sol, al solar, el mito al culto solar, que todo el mundo iba al sol como lo divino, y de ahí empezó la religión, por dar al sol que nos da calorcito y así, ¿no? Y otra teoría también interesante que sacaban es que los hombres soñaban en el pasado con, ¿cómo se llama? Con sus parientes muertos, y por eso daban la idea del alma. Otra teoría fue la de Marx, que dijo que el hombre en el pasado sintió temor y por ese temor creó al ser supremo, a Dios. Y así muchas cosas han sacado, ¿no? Los materialistas. Quiero explicar, pero todos esos no son más que viajes al pasado. ¿Sí me explico? Le podemos llamar de una manera operacional, en términos de lógica, sofismas de oráculo.
Sofisma es cuando alguien saca una tesis, hace una proposición que aparentemente tiene una lógica, pero que es falsa y está hecha para confundir nada más. Esa gente, su anhelo de siempre estar jacobino, de tener odio a la espiritualidad y a Dios, inventan cosas así para negar a Dios, negar a la religión. Y están obsesionados con eso, ¿no? Los materialistas. Y esta es una nueva forma de ese tipo de ideas jacobinas. Pero imagínense, vamos a poner el ejemplo de Marx, para que veamos lo poco serio que son estas declaraciones, lo poco verificables. Según Marx, su filosofía es empírica. Solamente acepta lo que se puede observar con los sentidos y que se puede mostrar con los sentidos empíricos, con observación. Por lo tanto, según Marx, la pregunta aquí, ¿cómo él hace para ir al pasado, viajar al pasado? ¿Y cómo lo hace para demostrarlo empíricamente eso? ¿Qué prueba tiene científica que fue el pasado? Porque por eso para aclarar su clase tenía que viajar al pasado. Luego no nada más, sino luego leer la mente del hombre del pasado, porque en su mente creó, o sea, ¿cómo lee la mente del hombre del pasado? Y encontró que, o sea, viajó al pasado, leyó no nada más eso, y leyó la mente del hombre del pasado y descubrió que ahí creó a Dios. Increíble, ¿cómo se puede científicamente comprobar eso? Leer mentes. O sea, eso se requiere una bola de cristal, ¿no? Vamos a traer un psíquico, su super psíquico con su bola de cristal que está viendo el pasado. Es mágico completamente. Es un argumento de sofisma, de oráculo. Es un oráculo para el pasado, ¿no? Cadabra, salió el... Oh, sí, bien, su misticismo vio a Dios. Son declaraciones bien místicas. Ese es el primer error. O que el hombre el pasado soñó soñó con sus parientes muertos y por lo tanto creó el alma. O sea, otra vez, eso también materialistas, algunos antropólogos materialistas daban esa tesis y pensadores materialistas, ateístas. ¿Cómo fue el pasado para ver eso? Y ver, o sea, que no solamente pueden viajar al pasado, sino que también ven los sueños del hombre del pasado. O sea, ven los sueños, se meten al sueño. Están bien místicos, o sea, son bien parapsíquicos. Chihuahua, son más psíquicos, tienen más telepatía y más poder extrasensorial que los psíquicos del FBI, de la CIA, ¿no? Que encuentran a los criminales y a los cuando agotan todos los, ¿cómo se llama? Medios de investigación empíricos, usan detectives psíquicos para encontrar cuerpos y esos científicos lo están usando actualmente y tienen resultados muy buenos. Han descubierto muchos cuerpos, muchos asesinos así. Y luego ya dan más pruebas para ver si era exactamente el asesino. Pero esto ya les ganaron estos pensadores materialistas. Van al pasado, wow. Que nos den las fórmulas secretas para viajar al pasado. Que el hombre sintió necesidades y temor. ¿Cómo vieron eso ellos? Así también, ese de los cultos solares, ese es igual, otro viaja al pasado, ¿no? ¿Quién sabe cómo viajan al pasado, no? Se van a hacer un culto de peyote con don Juan Castañeda, el chamán de don Juan de Castañeda, de Carlos Castañeda, y se van a inventar un peyotazo ahí en su cara. ¡Ay, ay, ya! Ese canto de los indioamericanos que hacen esa danza, los yaquis, y su peyote y van allá al pasado. Así es como están yendo al pasado. Y así sacan estas conclusiones. O sea, más milagroso que lo que pretenden negar. Ese es el tipo de algo. Igual esta teoría, ¿no? Que el hombre en el pasado alguien le dio al Dios, a Moisés en el Sinaí, el conocimiento, ese se lo dio un alien. O sea, eso nada más una lectura del pasado. O sea, que tenemos que creerle a alguien ahorita que empieza a lucubrar como el señor von Daniken, que es de los principales creadores de esas teorías, señor von Daniken, y otros por el estilo, ¿sí? Hay que creerle más a ellos ahorita después de 3.000 años, ¿verdad? 3.500 años que pasó cuando vivió Moisés, que a Moisés que vivió en ese momento y la gente que estuvo con él. Hay que creerle más a que al que vivió en el momento. O sea, en un sistema jurídico, ¿a quién se le va a creer más? ¿Al que estuvo presente en el momento, que fue testigo? A uno después de 3.000 años imagina y empieza a echar peyotes para ver el pasado. O sea, o con una bola de cristal. Lógicamente el que vivió en el pasado. Bueno, lo mismo con la sabiduría védica. O sea, entonces además otro problema grave que nos presenta esta tesis, porque deberá negar a Dios, es que si negamos que existe un ser inteligente del universo, que creó este universo tan organizado, con tantos sistemas organizados, que es el argumento del diseño inteligente o cosmológico de Dios,
¿verdad?, ese argumento, si negamos eso, que sí que no hay un, como Karl Popper fue los que tocaron este tema, si negamos que hay un ser omnisciente que lo sabe todo, que da información, ¿verdad?, estamos diciendo que nadie es omnisciente. Y obviamente el ser humano no es omnisciente, ¿verdad? Yo no soy omnisciente, ningún ser humano es omnisciente. Por lo tanto, está una gran realidad que ningún ser humano puede abarcar. Entonces hay tanta información, porque podemos abarcar muy poquito de la realidad, donde existe un ser omnisciente que está Dios. Entonces es contradictoria esa declaración. Si yo declaro que no hay un ser omnisciente, que todos somos humanos, por lo tanto nunca podemos saber la realidad, por lo tanto no podemos saber qué hay más allá, porque no somos omniscientes. Por lo tanto, quedamos en el agnosticismo, que es una postura más honesta, que dice que no, yo no puedo negar a Dios, yo no puedo comprobar que no existe, pero tampoco puedo que sí existe, por lo tanto me abstengo de estar opinando sobre eso, me hago un lado de eso. Esa es la postura agnóstica. No niega, no rechaza, porque no se puede. Los temas metafísicos como esos son temas que no, el hombre no tiene capacidad, por lo tanto reconoce mis límites y de eso no opino. Cada quien tiene derecho a libertad de aceptar o no. Y no pueden explicar por qué existe la fe, por qué existe Dios, todo eso no. Sí me explico, es una postura más honesta. Pero una persona como el materialista ateo que rechaza a Dios, como estas tesis, ya vimos toda la serie de problemas que tiene. Porque para hablar de no existir un ser, tenemos que viajar al fin del universo, a millones de años de luz, y ver qué más allá, saber si está Dios. Y aparte, en el pasado, a millones de años del pasado, ¿qué ser humano puede hacer eso? No podemos llegar a Marte, ¿verdad? Hasta ahorita no han vuelto a regresar a la Luna, quién sabe por qué, hay cuestionamientos muy serios sobre eso, no voy a entrar, es otro tema. ¿Cómo vamos a hablar de cómo fue el origen del universo? Mismo el señor Carl Sagan, que tanto cita, es un sumo sacerdote para muchos cientificistas ateos, él dijo en su libro El cerebro de Broca, creer que los científicos con el mínimo conocimiento tan raquítico sobre este maravilloso cosmos, hablemos de los orígenes, simplemente nadie sabe, es una tontería. Mejor el Rig Veda tiene más razón, el Rig Veda de la India, de los textos sagrados védicos, que dice, ¿de dónde vino esta creación? Los dioses, los devas aparecieron después, el hombre también. ¿De dónde? ¿Cuál es el origen? ¿Cómo apareció este cosmos? Nadie puede saberlo, solamente el Supremo que está detrás de todo, quizás él pueda saberlo, el único que podría saberlo. ¿Quién fue al origen del universo? ¿Quién ha visto el origen del cosmos, la cosmogénesis? Nadie puede verla. ¿Cómo hablar teorías como Big Bang? Eso es pura especulación filosófica. Como filosofía está bien, filosofía de la ciencia actual, pero son tesis filosóficas, no son tesis científicas, empíricas, verificables, ¿no? ¿Quién va a ir hasta allá? ¿Sí? Bueno, ya vamos a hablar por ahí, vamos a empezar para que vean lo infundado de eso, y aparte es un oráculo del pasado. La siguiente cuestión esa de que al hombre lo crearon, porque no como dice, por ejemplo, los Vedas, y también los textos teístas, pero vamos a hablar ahorita de los Vedas, ahorita vamos a hablar. El hombre surge obviamente de Dios a través de una cadena de seres, gracias al Supremo crea a Brahma, el primer ser creado de este universo, que sí es un alien, un ser que vive en un planeta muy superior a acá, y de él va creando como el primer ser por bipartición, por su poder místico, va creando muchas especies y seres que crean más especies, y así crea el hombre que desciende de los Devas. Los seres Devas son superhumanos, o sea, que viven en otros planetas y dan origen al hombre también, entre todos los seres que crean ellos. Y tipos de hombres, 400.000 formas de seres humanos o similares al ser humano. El humano de la tierra es descendiente de esos seres, no desciende de seres inferiores, ¿sí? Y también hay seres homínidos, o animales, todo eso es creado por estos seres. Los prayapatis tienen poderes para crear otras especies. Bueno, es otro tema, la creación védica. La teoría, el pensamiento de los antiguos astronautas dicen eso, ¿no? Que unos astronautas muy urgidos, llegaron, ¿verdad? Y vieron a las pobrecitas Lucis, a Luciferita. La vieron por ahí porque dice que Lucy viene por ser Lucifer, así le llaman. Lucy, a Lucita, así como los astronautas que conocieron a la changuita en el planeta de los simios, la primera, uno de los astronautas se enamoró de ella, la doctora esa chimpancé,
se enamoró de los astronautas y también él le dio un besito, ¿no? Así venía bien urgido el tipo, ¿no? Había dejado a su esposa mucho tiempo y andaba con necesidad y pácatela, se aventó a la monita, mano. Dios, así nacieron. Y de ahí vienen otras teorías así muy especiales, ¿no? Que no quiero reírme porque sea chistoso esto, pero otros como los Anunnakis dieron origen a los seres humanos, eso sí, ¿no? Es interesante que esa teoría se basa en que en la Biblia que dice que los ángeles tuvieron relación con las hijas de los hombres, ¿verdad? Y dio origen a gigantes. El tema de los gigantes, un tema que ya lo abarqué en otra clase, que se llamó fauna prehistórica de los Vedas, corroborado por la ciencia. Hay pruebas de que hubo gigantes, claro que hay pruebas. Bueno, de eso lo hablaremos después. En la historia hay declaraciones históricas de historiadores muy serios. Antes de que se conformara el modelo darwiniano materialista, hubo muchos historiadores, aún darwinistas incluso, que encontraron huellas de gigantes. Luego hablaremos de eso. Pero yo lo que quiero, esa tesis de que a las monitas, decía el hombre apareció el ser humano, pues es otra cosa. Aparte que de ciencia no tiene nada, es una hipótesis. No tiene ninguna evidencia eso. Luego hablaremos un poco lo que dicen los Vedas de esto, ¿no? Pero no, o sea, otra cosa, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco en qué sí se aplica este pensamiento de los antiguos astronautas. Y por último, Krishna, Buda, Señor Jesucristo, los avatars, son creaciones de híbridos aliens. Es cierto que se ha estudiado eso, pero ahorita no hay nada comprobado de eso. O sea, se ha estudiado, se ha investigado de gente que ha secuestrado mujeres y que las implantan o las embarazan artificialmente, o incluso a veces con otro hombre ya híbrido, hay intercambio sexual o mujeres así, según el folclore ovni de los que investigan esto. Sí, hay interacción, pero de que Krishna era un alien, no, él nació en la Tierra, no era un alien. El fenómeno avatar es un poco más complicado. O sea, volvemos al punto. El problema más grave que enfrenta eso es que, miren, por ejemplo, si estoy hablando de álgebra, esta ecuación algebraica, no, esta es la correcta, esa es falsa y esta es la correcta. Estoy hablando dentro de álgebra, con una afirmación algebraica negativa contra otra establecida. ¿Me explico? Si yo digo, por ejemplo, que la formulación de las fórmulas de la teoría de relatividad de Einstein está mal y presento una formulación de otra teoría, no relatividad, de otra teoría, estoy hablando dentro del campo de la física teórica. ¿Sí me explico? Con las matemáticas, con álgebras. No estoy hablando de otro campo, pero de una manera negativa contra la relatividad. Si estoy hablando, por ejemplo, en gramática, esta afirmación gramatical, digo yo, es correcta, o esta es falsa y esta es la correcta, estoy hablando gramática, no estoy hablando de un campo fuera de eso. Si yo estoy hablando, por ejemplo, que X tesis, por ejemplo, en otro campo del saber científico, antropológico, una tesis antropológica es falsa porque esta es la correcta, estoy hablando dentro de la antropología y presento mi tesis antropológica. Asimismo, cuando yo digo que la declaración que el Ser Supremo se da nacimiento, el Ser Supremo encarna, se hace un avatar, entra en el vientre de una madre de una manera inmaculada, como pasó con Krishna, Jesús, con Buda, ¿sí? Para manifestarse como un ser humano, para enseñar el Dharma, como fue lo que pasó con Cristo, Buda y Krishna, que son cosas históricas que pasaron, ¿sí? Que son personalidades históricas que marcaron la historia de una manera tan profunda y siguen marcándola, ¿sí? Y yo digo, alguien dice, no, es otra cosa, alguien, es otra tesis que niega esta, está hablando dentro de una tesis religiosa o teológica. No están hablando de ciencia, física, están hablando de tesis religiosas, pero negativas. ¿Sí me explico?
Por lo tanto, es una tesis de religiosa, teológica, pero basada en la lucubración mental nada más, y la otra está basado en un conocimiento dado, revelado, ya sea bíblico, ya sea ¿cómo se llama? Védico, en este caso. ¿Sí me explico? Esta es solamente una serie de conclusiones religiosas, pero negativas. Los jacobinos, materialistas, que tienen un odio, una apatía, un grado felices cualquier cosa que niegue la religión. Y es lo que hacen esos pensamientos. Como por ejemplo en la Edad Media, para poder aceptar a alguien en la academia, cuando la academia era gobernada por el catolicismo, tenían que perjurar que era católico y darle reverencia al Papa, entonces ya le permitían estar en la universidad. Si no, lo metían a la hoguera. Asimismo, ahora la academia se ha vuelto muy jacobinista, materialista. Jacobinos son el grupo más fanático de materialistas, que se originaron en Francia, en la Francia de la Revolución Francesa, el extremo de los izquierdistas jacobinos, ateos, materialistas, intolerantes, fanáticos, fundamentalistas. Así, gente que todavía tiene mentalidad fundamentalista, jacobina, materialista, cuando hace esas declaraciones como estas que hablamos ahorita, pues son declaraciones religiosas, nada más, pero negativas, ¿verdad? O sea, completamente, pero es postura religiosa, completamente teológica, religiosa, y de querer posturas inventadas después de que 2000, 3000 años, ¿verdad? Que ni estuvieron en el momento. Volvemos al mismo argumento que dijimos al principio con la revelación de Dios, dada por Dios para la religión, las normas de la religión. ¿A quién es más creíble una corte? ¿El testigo que estuvo en ese momento y que lo documentó, lo habló? ¿O un testigo después de 2000 años especulando así? Obviamente el testigo que estuvo presente, que fue lo que documentó eso, como Vyasadeva, como los escribas Moisés en este caso, como, ¿verdad? Los autores de los evangelios que vieron a la par casi de la época de Cristo, que fueron los que dieron testimonio de esto. Entonces, todo esto lo decimos porque esas son cosas, aparte que científicamente no se aceptan, son puras tesis religiosas negativas, típico del materialismo. Y como todo eso sale en la televisión, ¿sí? En la televisión, y en la televisión lo repiten. Hay un dicho muy famoso, ¿verdad? Que lo repetían mucho los materialistas, lo repetían mucho, así que dice, una mentira. También Goebbels, el de la propaganda nazi, también los soviéticos usaron ese dicho. Una mentira que se dice abiertamente y constantemente, la gente termina aceptándola y ya no dudará de ella. Y ese es el problema con esos tipos de tesis, ¿me explico? Que al rato empiezan a confundir a los niños con esas cosas. Por favor, o sea, ¿cómo demuestran ellos? Demuestren científicamente que eso es verdad. Si el doctor Mack, con todo el esfuerzo que hizo por demostrar, fue rechazado, fue repudiado de la academia, fue señalado, criticado, atacado por los jacobinos, los cientificistas, ¿no? Porque un científico verdadero diría, a ver, vamos a investigar, vamos a ver qué hay. No, pero ellos como nada más quieren ser el único ser en el universo, ¿no? Los materialistas ateos quieren ser el supremo en el universo. Así lo dicen, Maro dijo y varios otros, el hombre es el supremo. Así, supremo, pero ¿qué es? Pequeño insecto insignificante, ni microbios somos en el planeta, que es en todo el universo. Pero somos el supremo. O sea, en lugar de investigar a fondo esto bien, no, ¿verdad? ¿Cómo comprueban eso ellos? Que se dio ahorita un problema, ahorita se dio un caso, a ver, ¿cuándo nació un niño, alguien superpoderoso como Cristo? Ahorita, actualmente la gente raptada, a ver, que nos diga un solo caso, que no diga, mira, que este niño fue raptada a su mamá. No. Y luego, ¿y cuál es la ganancia de todo eso? O sea, que gana aceptación entre el pensamiento materialista en la época actual que estamos viviendo en la posmodernidad, que hay un gran desenraizamiento de los valores espirituales y que la gente pierde el sentido de la memoria ancestral, que es lo que da, una cosa que da muy importante en las religiones, y que vamos a una sociedad absorta en el hedonismo, el materialismo, en la degradación moral, ética y del planeta, biodegradación, producto de ese materialismo desenfrenado. O sea, realmente pensadores serios, ahorita muchos pensadores
dando cuenta que el materialismo no fue la solución, fue una postura de péndulo radical. Y ahora están abriendo con simpatía la importancia de que haya espiritualidad en el hombre, religión, es muy importante en el ser humano. Mismo lo digo neomarxistas como Schaffer y otros, espiritualidad. Son los jacobinos, los científicos ateos jacobinos que se quedaron en el ancla ahí de ese tiempo y siempre, gente así, ¿verdad? Frustrada, amargada, con crisis, como ahorita un montón de suicidios, un montón de amargura. En eso termina esa filosofía, ¿no? Llena de amargura. Como Jean-Paul Sartre, ¿no? Que el suicidio es lo mejor, porque no aguantan la vida. Pobrecita gente, ¿no? Sufre mucho. Luego podemos hablar de las bondades de la religión, los beneficios que trae la religión auténticamente practicada. Sabemos del nefasto resultado del oscurantismo medieval, fue muy malo, pero no por eso decir que la auténtica práctica de la espiritualidad sea mala. Sí, los hombres son los que hacen cosas malas. No, sí. Religión significa la conexión del hombre con el Ser Supremo, la reconexión, esa religión. ¿Sí? No instituciones, no grupos, no líderes que, santo Dios, a veces son especiales. En todos los grupos religiosos hay líderes especiales, ¿no? Que se quedan espantados y dicen, Dios mío, ¿no? Pero en todos los grupos humanos va a haber humanos, en todas las profesiones. ¿Cuántos médicos de la muerte no ha habido, ¿no? Médicos asesinos, académicos que son asesinos en serie, y más en Estados Unidos, ¿no? Así ha pasado esto, ¿no? Sí, o sea, en todas las profesiones va a haber gente mala y buena, no podemos ser, ¿cómo le explicaré? No podemos generalizar, o sea. Yo lo que me refiero a que esas hipótesis, aunque son provocadoras, no tienen fundamento. Esperamos las pruebas de ellos, ¿qué pruebas tienen? Y no ayudan al ser humano en nada bueno. Eso solamente son cosas de gente que tiene un problema con Dios. Yo creo que si el señor Daniken no fuera así, que es en esa postura, y todos sus seguidores que traen esas ideas, tendría más aceptación. Y ya como último, en lo que sí considera la sabiduría védica con esas teorías, efectivamente, devas son seres extraterrestres, devas, o sea, que le dicen dioses, que controlan algunas de las funciones naturales, son seres así, y que son reemplazados, tienen ciclos de control en el cosmos, en sus planetas, y luego mueren y otros los reemplazan. El agua, la lluvia, todos esos devas, pero esos no son el Dios supremo. Ni Brahma, dice Krishna, Brahma Bhuvana, Loka, Punara, Bharti, Narayuna, Mango, Pete, Tukantea, Puna, Yamanete. Desde el planeta de Brahma en Brahma Loka hasta el planeta más insignificante del universo, son lugares de nacimiento y muerto, donde existe la vejez y la muerte. Pero aquel que alcanza mi morada, Puna, Yaman, mi morada al mundo espiritual, los planetas espirituales allá en Vaikunta, no vuelven a nacer. Y otra cosa muy interesante que quiero ya para recalcar, que estudiar la sabiduría védica sería muy bueno. Uno de los que más han investigado este tema de manera muy científica, sociológica, antropológica y filosófica, fue el doctor Richard L. Thompson. Hay un libro muy bueno que se llama Alien Identities, ¿sí? A Insight in the UFO Vedic in Ancient India, el fenómeno UFO en la antigua India, donde hace comparaciones de muchos fenómenos que aparecen en el FOL, que se ha investigado de los UFOs, ovnis, como poderes místicos, cosas así, y que se asemeja mucho a lo que dice en los Vedas. Y en los Vedas, la sabiduría védica puránica sobre todo, hay información detallada de razas que viven en los planetas superiores celestiales, ¿sí? En diferentes planetas hay razas, los planetas bajos que se llaman los patalas, atalas, locas, todos que están aquí abajo, y también en mundos de otros universos, mundos paradimensionales que existen. Y es lo que dijo Mack en su investigación. Y también en el FBI, ahí había un documento en la página de FBI que decía, hay un personaje español que saca todos esos documentos, los sacó videograbados, de que los testigos que han tenido, mi hija me dijo que fue un policía, la gente que ha tenido contacto con diferentes tipos de aliens, cuando hablan, sí, a veces hablan de cosas espirituales y de religión, pero hablan filosofía tipo Sankhya, como es la filosofía védica, hablan de que existe el Ser Supremo, no, que no existe, hablan que existe la reencarnación, que existe el karma, y hablan tipo filosofía Sankhya, los elementos, todo así. Es lo que hasta ahorita se ha estudiado. Doctor Thompson pasó toda esa investigación muy seria de todo ese tema. Se ha dedicado a investigar en las investigaciones de científicos que han investigado los fenómenos, este fenómeno.
es algo más serio, no que nieguen al Ser Supremo. De hecho hay grupos, yo conocí un muchacho que también es creyente en Krishna, que él estuvo en el grupo RAM, y esta gente dice tener contactos que eran seres así que venían de, unos dicen que eran de Venus, que eran como angelitos muy bonitos, y que ellos dicen que al Ser Supremo se llama Ram, como el señor Ram, Ramachandra, es un nombre védico del Ser Supremo. Y que sí, estos seres se parecen a seres descritos en los Vedas, como los Vidyadharas, que viajan en naves. Así son seres muy bellos, rubios, ojos claros, que les llaman, que aquí en el folclore UFO, que son de las Pleiades y que tienen ojos rubios y así. Así, ¿no? Los ángeles son un tipo de seres así, aliens también, que viven en planetas Gandharva-loka, que cantan muy bonito, tienen alas algunos. Todo eso viene en los Vedas también, es Prabhupada Daputtadasa, el doctor Richard Dawson, hizo un estudio muy de comparaciones de especies, todo, muy interesante eso. Y sí, en ese sentido, y sí es cierto que los aliens han dado información al ser humano, pero no negando al Ser Supremo. Un ejemplo es que a los, ¿cómo se llama? Como digo, que un policía dijo que muchos de los aliens estos vienen de los locas, son los planetas locas, son los planetas, así llaman los Vedas, los planetas, los mundos celestiales, otros planetas que existen, y los patalas, los atalas. Y Atala Loca es el primer sistema planetario subterráneo bidimensional que hay después de la Tierra. Y que en los Vedas se habla que ahí esos seres, Atala, Patalas, Mayadávana, hacen naves así que pueden viajar de una parecido a los ovnis, que se llaman vimanas. En la Tierra había vimanas, pero había vimanas que explican los Vedas, la sabiduría védica, los Puranas, que vimanas parecido a los que tienen características de los ovnis y las naves nodrizas. Ahí habla mucho de eso en los Vedas. También se ha estudiado eso, hay varios estudiosos. Doctor Townsend, un estudio muy completo de eso. Alien Identities. Y una cosa interesante, que esos seres de los Atalas Patalas son seres antidivinos, materialistas. No quieren mucho al Ser Supremo. Sí tienen templos, pero a lo mucho adoran al Señor Shiva, o sí, pero no son más que ciertos únicos como lo de Pali Maharaj. Hay descripciones de guerras entre devas, los habitantes del planeta Suarlokas, con los habitantes de los Patalas, los Asuras, en diferentes partes del cosmos. Y por ejemplo, Mayadávana vino a la Tierra y dio el Surasiddhanta, un texto de astronomía védico que describe exactamente la distancia de la Tierra a la Luna, el diámetro de la Tierra, el diámetro de los planetas, la distancia de todos los planetas, sus órbitas, todo eso, que lo descubrió la astronomía moderna recientemente. Y así hay mucha información que dio Dios en los Vedas, como Kapila, el sabio Kapila, de cómo se forma el niño en el vientre de los espermas, que eso lo descubrió la ciencia hace poquito. Y muchas cosas de ciencia hay en los Vedas. Para la mentalidad materialista jacobina, todo esto es en mitologías, que no sé qué, porque lo asocian con los griegos y otras culturas, ¿no? Pero habían de estudiar muy objetivamente esto, porque hay mucha información científica en estos tratados. Y el tema de la mitología, el mundo mitológico, el mundo mágico, es un tema que podemos discutir en otra clase, cómo eso fue el mundo de todas las culturas hasta el siglo XIX, y todavía el hombre vive un mundo mágico, porque es el ser humano, es un ser así, y hay los poderes místicos, todo eso existen. Hay en la Universidad de Duke, el doctor Ring, por muchos años, décadas, estudiando fenómenos paranormales. Existen también en el Stanford Research Institute de la Universidad de Stanford, ahí también se han investigado muchos científicos casos de poderes supernaturales, existen. Y de ahí los detectives psíquicos, y hay espías psíquicos también, que utilizó la CIA para descubrir dónde estaban los submarinos y bases, y así fue, de los soviéticos. Y los soviéticos también tienen sus institutos de eso. De hecho hay carreras de parapsicología, para los que no saben, ahí están. O sea, existe una realidad paranormal. Claro, los jacobinos les crea mucha alergia a esto, les crea muchos calambres y una gran fobia hablar de esto. ¿Y todo por qué? Porque si aceptamos, o sea, tienen un gran coraje contra Dios y la religión y no quieren aceptarlo porque pone en crisis un mundo materialista. El doctor Stevenson ha estudiado en la Universidad de Virginia y sus discípulos, niños que recordaban sus vidas pasadas y que concordaban con los que quedaron con la vida anterior y reconocieron a gente de la vida pasada. Eso está estudiado. 3.000 casos en multivolumen, casos tipo reencarnación, y 20 casos que sugieren reencarnación. Primer libro. Y hay más. Reencarnación en biología fue el último, el doctor Ian Stevenson, decano de la Universidad de Virginia. E incluso este señor Sagan, que es el sacerdote de los escépticos materialistas, dijo que eran las investigaciones más científicas que había. Deberían de estudiar todo eso. La realidad del hombre es muy abierta, no es una cosa materialista.
Pero como le digo, pero ya de eso, a saltar a las ideas, a esos conceptos tan infundados, no tan supernaturales como los que hacen esta gente de atacar así el teísmo vedántico y de otras religiones, pues son cosas, como le digo, yo les pedí a ustedes que tuvieran pues la bondad de no reírse, ¿verdad? De no burlarse, por favor, que son cosas muy descabelladas hasta la fecha, pero son temas que se tienen que tocar porque como salen en la televisión y la tele ahora y el internet se vuelve la acharia, se vuelve ¿cómo se llama eso? La autoridad absoluta de mucha gente lo cree y la gente se desencamina así, por ideas infundadas por completo. Bueno, muchas gracias, me estuvieron siguiendo algunos, les agradezco su atención, espero que esta clase les ayude a informarse y estoy para servirle, servidor, ¿verdad? Hare Krishna Das. Y bueno, ya sabe mi contacto, vamos a dejar aquí, pueden en los mensajes luego hacer preguntas cuando les llegue esta clase. Muchas gracias a todos, Hare Krishna.